Los invito, por favor, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versos 13 al 16. Marcos 10, versos 13 al 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Una de las cosas que me gusta hacer como papá es darle regalos a mis hijos, regalos que les gusten, que los pongan felices, un juguete, un helado, un juego. Me encanta a mí verlos como esa carita, cómo se pone contento, alegres, brincan de la alegría y se ponen a darle gracias a uno cada vez que ven ese regalito, porque están agradecidos. Recibieron aquello que tanto quería, entonces se ponen muy contentos. De hecho, es curioso cómo, hermanos, ellos confían en uno porque ellos esperan que lo que usted les prometió, lo que mamá o papá les prometió, en algún momento se los den. ¿Verdad? Ustedes van a ver, van a escuchar cómo están ahí, pregunte y pregunte que cuándo se lo van a dar, que, ¿verdad? Hasta que llegue el dichoso día, ¿verdad? Sacamos aquel regalito, se lo damos y hasta sacamos el celular para grabar ese momento tan bonito. Algo similar me pasó el domingo pasado con Ana Paula. Yo le dije que teníamos algo para ella. Ana Paula solo me puso una carita, abrió los ojitos grandes y estaba con mucha alegría. Yo le hice una promesa que le íbamos a dar algo. Yo me fui, pero cuando yo regresé, Nay me dice, vino Ana Paula y me dijo que usted tenía algo para ella. Hermanos, ella me creyó, Ana Paula me creyó que yo tenía algo para ella y estuvo esperando aquello que yo le prometí. Cuando se lo dimos, obviamente se puso muy contenta y pues obviamente no nos dio chance de sacar el celular para grabar. Hermanos, son niñitos, reciben el regalo con alegría, humildemente, muy agradecidos. Lo reciben con las manos abiertas y no nos dicen como, bueno papá, ok, está bien, ¿y qué tengo que hacer para pagarle ese regalo que me está dando? ¿No? ¿O qué fue lo que hice para ganármelo? No nos dicen nada de eso. Y estaría de más que nosotros le dijéramos, mira, no te lo ganaste, pero aquí está, te lo estoy dando porque ya lo compré. Estaría de más que nosotros hiciéramos eso. Nosotros, hermanos, de verdad sabemos que ellos no se lo han ganado, que no se lo merecen. Y ellos no saben si se lo merecen o no, pero sí saben muy bien extender las manos y recibir el regalo que usted tiene para ellos con mucha alegría y sencillez. Quiero, mis hermanos, que en los pasajes que acabamos de ver, veamos de quién realmente o quiénes son esos ciudadanos del reino de Dios. ¿Quiénes son esos que realmente tienen la vida eterna? He titulado la enseñanza de los tales y le he dividido en dos partes. Vamos con la primera, trayendo los niños a Cristo. Marcos 10, del 13 al 14, dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Según vimos nosotros la última vez, Jesús y sus discípulos están en una región llamada Perea. Así que es correcto, razonable pensar de que donde se encuentran ahorita es en algún lugar de Perea. Las personas, ¿verdad?, vienen a Jesús, mejor dicho, los padres, aprovecharon la oportunidad de tener al Señor Jesucristo ahí para llevarle a sus hijos, para que los tocara. Ya nosotros hemos visto en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, a través del Evangelio de Marcos, lo que hemos estado escuchándolo,
cómo las personas buscaban al Señor Jesucristo para que las tocara. Y también ellos se abalanzaban sobre el Señor Jesucristo para tocarlo y así recibir algún beneficio de Él o una sanidad. Aquí, mis hermanos, no se nos dice si los niños, si los traían para que los tocara porque tuvieran alguna enfermedad. Realmente no se nos dice. Solo que buscaban al Señor Jesucristo para que los tocara. ¿Por qué esto? Bueno, se decía en esos tiempos que los padres llevaban sus hijos a las sinagogas para que los rabinos los tocaran, más claro aún, que pusieran las manos sobre ellos y orando los bendijeran. Era natural para los judíos hacer esto, era natural para que los padres judíos buscaran la bendición de los rabinos más importantes y prominentes de ese tiempo. Así que aquí nosotros lo que vemos es a esos padres o a esos familiares trayendo a sus hijos, trayendo a sus niños ante Jesucristo, que definitivamente es el más prominente maestro que nosotros podemos tener. Para que lo entiendan, para que entiendan esta parte de presentar a los niños. Era algo así como cuando en las iglesias pentecostales, para los que venimos de ellas, aunque estuvimos en algún momento ahí, se presentaba un bebé, ¿verdad? Se presentaba el bebecito y el pastor oraba por el papá y por el bebé, ¿verdad? Orando para el papá para que el Señor le fortaleciera, lo ayudara en la crianza, que cuidara al niño y todas esas cosas, más o menos así. La palabra que nosotros tenemos aquí para niños, mis hermanos, es la misma palabra que nosotros tenemos para la hija de Jairo. Porque por lo general cuando nosotros leemos esta parte, pensamos en niñitos de brazos y sí, probablemente también había niñitos de brazos, pero vean lo que dice Marcos 5:42. Es la misma palabra, dice así Marcos 5:42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hermanos, nunca es tarde para traer nuestros hijos al Señor. Sea que tenga un año, meses, 5 añitos, 10, 12 años. Ustedes van a escuchar, hermanos, cómo hoy en día las personas lo que dicen es, mire, mejor dejemos esto de la religión para cuando él esté más grande, para cuando él ya tenga un poco más de razón y pueda decidir. O esas cosas esas cosas son muy profundas para ellos. Esas cosas de religión son muy profundas. Ni uno las entiende a veces. ¿Cómo las van a entender ellos? De hecho, se dice, hermanos, que la edad de 12 años es una edad acorde para que el niño comience a hacer sus propias decisiones. Pero seamos francos. Nosotros sabemos que el pecado es bien peligroso. Y que se mueve súper rápido. Y destruye y daña una vida. De hecho, el hermano Eduardo nos comentaba en una enseñanza que nos estaba dando el sábado, como un colega de él, operando a una persona que tenía gangrena, el colega se hirió. Y en unas horas ya tenía todo el brazo completamente corrompido. Y que le dijo a uno de los doctores, córtame el brazo. Nuevamente lo trataron con antibióticos y recuperaron el brazo de este doctor. Pero así funciona el pecado. Es mortal, es rápido. ¿Por qué esperar? Es necesario empezar desde temprano a llevar nuestros niños al Señor Jesucristo. Esas palabras de que eso es muy profundo para los niños, no, espérese hasta que decida, para mí simplemente, ese es mi punto de vista, eso es una mentira de Satanás que muchos se han creído. Porque así como le dicen al niño, háblele al niño desde temprano inglés para que lo aprenda, porque tienen la súper confianza de que si usted comienza desde temprano a hablarle inglés al niño, lo va a aprender. Hermano, ¿por qué no hablarle de Cristo desde temprano para que lo comience a conocer? No pensemos de que porque son bebés no es tiempo de hablarles del Señor Jesucristo. Debemos trabajar desde chiquititos, desde temprano, en hacerles ver que son pecadores y que su pecado los va a llevar al infierno. No que son angelitos. Hay que hacerles ver esto. Aunque muchos de verdad, hermanos, no acepten esta parte, muchos han oído cómo se repite esto de que los bebés son bien lindos, pero son pecadores tiernos.
pero al fin pecadores. Y por ser pecador tienen ganado el infierno. Alguien había dicho que esos chiquitos tiernos, bonitos, en un arrebato de ira, cuando tiran las manitas y golpean, dice, ese golpe si tuvieran 30 años a usted lo mataría. Pero ahorita no pueden. ¿Sabe por qué? Porque su miembro es muy chiquitito. Pero cuando crecen, si con esa ira desde chiquititos, si estuvieran en la edad de 30 años, un golpe de esos puede ser fatal para un padre. No podemos nosotros minimizar que ese es un pecadito de mi niño. No, es pecado igual. Salmo 55:1 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vienen manchados nuestros niños desde que son concebidos. Además, mis hermanos, la paga del pecado es la muerte. Por eso nosotros también debemos trabajar en hacerles ver que no solo son pecadores, sino que también Dios proveyó en su Hijo Jesucristo un Salvador, que vivió una vida perfecta, que murió, pero que también resucitó con el fin de salvar y dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y esto incluye a los niños. Y esto incluye a los chiquitos. Hermanos, es entonces nuestro deber predicar el Evangelio a nuestros niños. No importa si es muy profundo. De hecho, el Evangelio es sencillo. Y es de Dios. Ese es un deber de nosotros, predicar el Evangelio. Y es de Dios darles la salvación. Pero nuestro trabajo, hermanos, sigue siendo, y es necesario, es que nosotros le prediquemos a nuestros niños desde chiquititos el Evangelio. En su casa, papás, ahí comienza el púlpito. Ahí tienen un púlpito en su casa. Ahí tienen una pequeña congregación con la que tienen que comenzar a trabajar. Ponga a los niños a memorizar la Biblia, catecismos, el credo de los apóstoles. Así como les vuelvo y les repito, así como nos esforzamos en comenzar a hablarles un idioma para que tengan una vida laboral mejor en este mundo competitivo, preocupémonos también porque sepan la Biblia para vida eterna en este mundo tan peligroso. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una lección que nosotros podemos sacar de aquí rápidamente es que nosotros debemos servir a nuestros hijos. ¿Qué es eso? Servir a nuestros hijos. Y una manera de servirles es llevándolos al Señor Jesucristo. La mayor bendición o regalo que nuestros niñitos pueden recibir es la salvación. Y para eso, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de evangelizarlos. Si a usted le interesa la vida y el alma de su niño, de su hijo, de su hija, de su sobrino, de su sobrina, de su nieto, de su nieta, esfuércese y apresúrese y tráigalo a Cristo, expóngalo a la palabra de Dios. Yo me recuerdo una vez que hablaba con un niñito que decía, mi papá me castigó, y el castigo era no traerlo a la iglesia. ¿Qué clase de castigo? No traerlo a la iglesia, de hecho. Traiga a sus niños a la iglesia para que se expongan al Evangelio, para que vayan viendo que son pecadores, que tienen una enorme necesidad de un Salvador. Ore por sus hijos, ore por los niños de esta iglesia. De hecho, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la salvación de sus hijos con lágrimas en los ojos? Por sus hijos, por su nieto, sintiendo realmente que si el Señor Jesucristo viene en cualquier momento, si no es de los suyos, se perderá. Hermanos, modéleles una fe sincera desde la casa. Que su fe no solo sea de domingo. Usted puede saber un montón de teología, pero si no vive acorde a esa teología, no solo nuestros hijos, sino también de las personas de afuera, van a ver esa hipocresía. Los niños captan todo rápido y los de afuera también. Conságrese al Señor,
sea útil a su familia, cuéntele qué es lo que Dios ama, cuéntele qué es lo que Dios aborrece, y no sea perezoso si su niño comienza a hacerle preguntas teológicas. Hay momentos donde los niños están preguntones. ¿Quién hizo la tierra? Cuéntele y utilice eso para llevar a sus hijos al Señor. Y no solamente Dios hizo los cielos, ya, sí está bien, pero aún de ahí. Y traiga a su niño al Señor. Incluso eso va a hacer que usted tenga más relación con su niño, con su niña, con su chiquito. Hágales ver su pecado y que Dios dio una gran provisión en su preciosísimo Hijo Jesucristo para ellos también. Y que incluso los niños, si vienen al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no los echa. Él los ama. Y al que a Él viene, dice, yo no lo echo fuera. Nosotros debemos creer, mis hermanos, que hay salvación también para los niñitos. Y que sin Cristo, esos niñitos corren un grave peligro en este mundo tan malo. Yo me ponía a pensar y hablaba una vez con Naidi. Y así pensábamos. Si nosotros nos morimos, las salvadas que quedan Arlis y Gina, y ellos pueden adoptarme a nuestros hijos. ¿Verdad? Tengo la tranquilidad ahí, decíamos nosotros. Pero por otro lado, yo decía, si nosotros nos morimos y estos niños no han creído en el Señor Jesucristo, este mundo los va a devorar. Así que yo tengo que ponerme rápido, con esmero, con urgencia, no, como mi deber y mi responsabilidad, llevarlos a Cristo y pedirle al Señor que los rescate. Porque es de Él la salvación, no es mía, pero sí mi responsabilidad. Cuando hacía esta enseñanza yo me acordaba de aquella canción de los niños. No puedo cantarla por los derechos, pero ahí ustedes van a recordarla, donde en la canción usted oye que los niños tienen una gran necesidad y es la defensa de sus vidas. Quieren un mundo feliz, quieren paz, no quieren cañones, no quieren cañones de guerra, quieren pan, dicen ellos en esa canción. Quieren que sus voces se alcen y lleguen al sol y que se haga oír su voz. Pero yo pensaba, los niños no ocupan un mundo feliz. Y hermanos, yo no estoy diciendo que querer un mundo feliz, querer un mundo gobernado por el Señor, es deseoso. Pero que sobre todas las cosas nuestros niños lo que ocupan es que el Señor les guarde y los rescate de este mundo malo. Ellos no ocupan alzar la voz y ser oídos. Ellos ocupan saber clamar al Señor por perdón y limpieza de sus pecados. Ahí sí necesitan ser oídos. Y que sus voces no lleguen al sol, sino al sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Ellos no necesitan la paz que este mundo les ofrece. Ellos ocupan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la paz que da el Señor Jesucristo, porque Él no la da como este mundo la da. Más que un pan físico, nuestros niños necesitan al pan que descendió del cielo, Jesucristo mismo. Nuestros niños, sea cual sea la edad, nosotros no podemos poner pero, es que está muy chiquito. Porque esa es una de las que más está muy chiquito para hablarle de estas cosas. Sea cual sea la edad, necesitan al Señor Jesucristo. Él es el único que puede resguardar y proteger sus vidas para siempre. Únicamente si han puesto su fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Pero nosotros, por el contrario, vemos que esos padres deseosos que estaban trayendo a sus niños a Jesús para que fueran bendecidos, son recibidos con los tacos de frente por los discípulos, por decirlo de una manera. Leamos, dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Cuando usted lee esto, dice, yo por ejemplo, si hemos seguido la serie de Marcos, yo dije, caramba, otra vez los discípulos prohibiéndole a la gente. Una vez más. ¿Cuál fue el motivo de la prohibición ahora a estas personas que presentaban a esos niños? Bueno, primero, no estaban reprendiendo a los niños, sino a las personas que los traían, probablemente los padres. Quizá no querían que fueran un estorbo al Señor Jesucristo mientras Él daba las enseñanzas. O probablemente no querían que le quitara mucho tiempo al Señor Jesucristo. Nosotros vemos, mis hermanos, en otros pasajes,
Vamos por favor a Marcos 6:36. Dice, eso es en la parte de la alimentación de los 5,000. Ya era muy tarde. Los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo diciéndole que era un lugar desierto, que no había donde comprar comida, y lo primero que los discípulos piensan es, deshágase de ellos. Dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Lo primero que se les vino a la mente a los discípulos no fue, ¿y cómo les ayudamos? Fue, despídalos. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió nada, ni una palabra a aquella mujer sirofenicia que venía detrás de él. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Dígale que se vaya, despídala, estorba. Usted nota casi que como que no querían ser molestados. Quizá, hermanos, protegían al Señor, el tiempo del Señor Jesucristo, protegían al Señor Jesucristo del gentío, pero para ellos era molestia. Pero para Jesús no lo era. Los niños para Jesús no eran ninguna molestia. Para Jesucristo los niños sí eran de importancia, significativo. Él los amaba. Todo lo contrario a lo que imperaba en ese tiempo. Miren, hermanos, en ese tiempo los niños eran una posesión para los padres, igual que un esclavo. De ahí donde nace la palabra patria potestad. Mi niño es una posesión simplemente. Mi hermano, los ponían al nivel de los esclavos. No, tan sin valor eran que si nacían con defectos o alguna enfermedad, se encontró un documento donde un padre le dice, mira, si nace niño, déjalo que viva, si nace mujer, deséchala. Y ya todos recordamos quiénes eran los que recogían a esos niños. Eran los cristianos. Un padre, mi hermano, podía condenar a su hijo solamente porque sí. Pura posesión nada más. Pero para el tierno, para el compasivo, para el preciosísimo Jesús, para el accesible Jesús, no era así. Y escuchó que sus guardaespaldas, sus discípulos, estaban impidiendo el paso de los niños a su presencia. ¿Qué clase de injusticia estaban haciendo estos hombres? Otra vez un impedimento. Los estorbos simplemente eran los discípulos. Pensaban que estaban haciendo algo bueno, realmente no lo estaban haciendo. Jesús al ver esto, hermanos, simplemente se enoja, se indigna. Dice William Hendrickson, estaba enojado con sus discípulos porque amaba tan profunda y tiernamente a los pequeñitos y a los que los traían a él. Así que el Señor Jesucristo se dirige a ellos y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mis hermanos, ¿está diciendo el Señor Jesucristo aquí que todos los niños son salvos? ¿O que los niños son más dados a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir aquí? En la confesión de fe, en el capítulo 10 del llamamiento eficaz, en el párrafo 3, dice así: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Si bien este párrafo, este capítulo y párrafo está hablando de la instrumentalidad del Señor Jesucristo para la salvación, la pregunta es, ¿son todos los niños salvos? Hermano, mire, yo quiero dejar claro que Dios es todopoderoso para salvar 1.000 trillones de millones de mundos. Y le sobra. Que si Él quiere y salva, gloria sea su nombre, porque es misericordioso y bondadoso, como lo vimos hoy. Nos da de gracia las cosas a nosotros. Nosotros no lo merecemos, no hemos logrado nada. Y si Él nos salva, qué maravilla de su amor, porque nos salvó. Y si el Señor Jesucristo condena y destruye, Él es justo y recto al fin. Y no hay quien le diga y detenga su mano y le diga, ¿qué está haciendo? Además, mis hermanos, el Señor Jesucristo todo lo que hace es muy bueno.
aun cuando se trata de los niños. Y si hay bebitos que mueren muy chiquititos, que no oyeron el Evangelio, si son salvos o no, queda en el secreto de Dios. Lo que el Señor Jesucristo aquí está diciendo, hermanos, se lo leo mejor en la Biblia de las Américas. Hoy hemos mencionado bastante la Biblia de las Américas, porque se entiende mucho mejor. Dice así: pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Aquí viene: porque de los que son como estos, es el reino de Dios. ¿Cómo son estos? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños, hermanos? Además de la palabra necio que tenemos muchas veces en la cabeza. ¿Cómo son los niños? Inocentes. No estoy diciendo que sean inocentes de todo pecado, sino que tienen una mente todavía cuidadita, por así decirlo, de tanta basura que hay afuera. Son sencillos, son confiados. Tanto, hermano, que yo recuerdo cuando se me decía a mí que no hablara con extraños, y hasta el día de hoy se lo sigo diciendo a los míos, porque son muy confiados. Usted se los baila con un confitito. Son dependientes, muy dependientes. Puede preguntarle a Vir, puede preguntarle a Lau. Si Mati es dependiente, sí, totalmente. Hay que andarlo chineado, hay que cambiarle el pañal. No puede, está chiquitito. Son débiles, son necesitados. No dudan del amor de sus padres, esa es otra cosa. No dudan del amor de sus padres. Aceptan las cosas profundas. Ellos solamente las creen porque se las dice su papá. De hecho, hermanos, usted va a ver muchos de los niñitos que llegan y le dicen a usted que mi papá dijo. Para ellos el papá tiene la última palabra. Y esa palabra no puede ser quebrantada nunca en sus mentes. Es su papá, creen en ellos. De los que son así, como esos niños, es el reino de Dios. Todo el que confía en Dios de manera simple, sencilla, como ese juego. Ustedes han visto ese juego que hay una persona, no sé si sea un juego, pero está una persona de pie y la otra le dice: mire, déjese venir y yo lo atrapo. Y la persona, depende de quien tenga ahí, comienza a dudar: no, es que usted me va a dejar. Esa confianza de dejarse ir a los brazos del Señor Jesucristo, confiando en que Él le sostendrá para salvación y después de esa salvación. Ahora, el reino de Dios. El reino de Dios, mis hermanos, de la manera más sencilla, es su gobierno. Indica su reinado, su soberanía en los corazones de aquellos que son su pueblo, de aquellos que Él ha rescatado. Dios es quien les guía, Dios es el amo y Señor de ellos, Dios es el rey. En ese reino Dios manda. Y ahí están esos ciudadanos del reino. Viven acorde a lo que Dios les dice que tienen que hacer. ¿Recuerdan aquel pasaje donde David apenas y murmura que quiere agua de una fuente? Hermanos, afuera había una batalla terrible, era una guerra. Y 2 de sus soldados pasaron entre la guerra y le trajeron agua. Esos son los súbditos de ese reino. Hacen lo que Dios les dice. Hacen su voluntad. Lo que el Señor dice, no importa lo que tenga que pasar, lo voy a hacer. Esos que han sido rescatados por el Señor Jesucristo viven en ese reino para su gloria. Son aquellos que han confiado, puesto su fe en el Señor Jesucristo y solo en Él para salvación. Tienen esa salvación de señorío. Salvación de señorío es que creen en el Señor Jesucristo y se dejan gobernar por Él. Porque hay muchos que quieren la salvación de Jesucristo, pero seguir viviendo bajo lo que yo digo. Viven bajo su reinado, saben y reconocen que no han hecho nada para merecer ni obtener la salvación. Porque incluso saben que la fe que el Señor les ha dado es un regalo. Efesios 2:8 dice, vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y nosotros vimos en la mañana, ¿verdad? Somos salvos y lleva un orden. Un orden bien lógico. El Señor salva para andar en sus caminos, para hacer esas obras que Él ha preparado. No que hacemos para ser salvos. Aquellos que reconocen, ese reino es de aquellos que reconocen que hemos nacido con el poderoso deseo de no hacer la voluntad del Señor. No porque no podemos, porque no queremos. Reconocen que nosotros, si el Señor no nos hubiera rescatado, nuestra rebeldía hubiera crecido más y más. A menos que el Señor Jesucristo haga algo sobre el pecador, como en la vida de los que Él ha salvado. Y esto nos va a llevar al último punto. Recibiendo, no haciendo. Leamos los versos 15 al 16. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, esta es una verdad solemne aquí. Esto es muy importante, como decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Grábenselo bien en la cabeza. Recibir el reino de Dios como un niño es simple y sencillamente aceptarlo con humildad, confiando en el Señor Jesucristo con una fe genuina. Es aceptarlo, nuestra confesión dice, es aceptarlo, recibirlo, descansar en el Señor Jesucristo para santificación y disfrutar de la vida eterna o de ese reino de Dios. Ahora, noten que dice recibir. Hermano, en ningún momento dice que usted tenga que hacer algo. No dice que usted tenga que esforzarse por lograrlo, ¿verdad? Como en otros lugares. Esfuércese, dé sus ofrendas y va a ver cómo el Señor va a actuar en la vida de sus familiares. Pacte, pase y dé. Aquí dice, no dice nada de eso. Dice recibir con sencilla fe. Quizá pequeña, pero al fin fe. Como han dicho los hermanos acá, ¿verdad? Que esa es una fe como esas manos vacías que reciben el don de Dios, que reconoce que no hay nada en nosotros para pagarle semejante regalo, semejante don, que dependemos, que necesitamos, que somos débiles, que estamos arrepentidos de nuestros pecados, que no merecemos ser parte de ese glorioso reino, pero con gozo lo recibimos. De esos es el reino de Dios. No que piensa de que yo soy algo, que yo soy quién, de que yo he hecho esto y lo otro. Esos que piensan de esa manera, realmente ese no es el reino de Dios, no es para ellos. Ellos viven en su reino del yo. Y voy a esa parte aquí. El que no recibe el reino de Dios de esta manera, sencillamente, dejándose caer sobre los brazos del Señor Jesucristo para salvación, confiando en el Señor Jesucristo y solo en Él para salvación, hermanos, no va a entrar en el reino de Dios. Una vez más, Dios les tiene que poner a un niñito allá adelante como un ejemplo, porque los hombres somos propensos a querer vernos mejor que los demás, a competir puntualmente, a ser unos orgullosos. Queremos siempre hacer algo nosotros, hermanos, para obtener la salvación. Dios tiene que estar orgulloso de mí, de quién soy yo. Yo me merezco la salvación porque hago esto. Es más, yo hago más hasta que el hermano. Yo hago más hasta que el diácono. Yo hago más hasta que el pastor, queriendo verme mejor o buscando verme superior a los demás. Debe humillarse. El camino al reino del Señor es un camino donde usted tiene que humillarse. Y al hombre no le gusta humillarse. Tenga usted la edad que sea, 12, 5, 1 año, 40, 30, 25, usted debe humillarse ante el Señor Jesucristo. Si usted no se arrepiente de su pecado y desea vivir bajo su reino del yo, como les digo, donde usted es el rey, donde usted hace su propia voluntad y no le importa la voluntad de Dios, si usted no se deja ser gobernado por ese rey, si usted no depende de Dios y no se echa sobre sus brazos de gracia, usted no pertenece a ese reino. No quiere hacer la voluntad del Señor. Ahora, ¿usted qué dice que usted está en el reino de Dios? ¿Usted qué dice ser ciudadano del reino de Dios? Si usted no ama al hermano, según el orden y la lógica de la Biblia, usted no ama a Dios. Si usted no ama al hermano, usted no ama a Dios. No venga a decir mentiroso de que usted ama a Dios y no ama al hermano.
Si usted no ama a Dios, usted no ama su reino. Y si usted no ama el reino de Dios, usted no ama la comunión con los santos. No la ama. ¿Cómo va a amar? ¿Cómo va? Si dice que si una persona no ama a su hermano, no ama a Dios, no ama a su reino, ¿cómo piensa que va a ir al reino de Dios a disfrutar de la comunión con los hermanos? No se engañe. No se engañe, porque desde acá es la práctica para la gloria. Si usted no disfruta de los medios de gracia acá, ¿cómo va a disfrutar del fruto de la vid cuando el Señor Jesucristo regrese? Se brinca la cena, no la disfruta, la toma en pecado, sin arrepentirse, y la toma solo para guardar apariencias. Si su vida no está siendo gobernada por ese rey que nos ha dejado su palabra, su autoridad, nuestra regla de vida, ¿cómo va a ser su alma gobernada en su reino de gloria? Pregúntese, hermano, ¿cómo estamos viviendo? Nosotros no podemos vivir un cristianismo automático. Solo voy a la iglesia el miércoles, voy a la iglesia el domingo, cumplido. Y leo la Biblia solo por salir del apuro, en el marcar el calendario de un año. No terminé. Bueno, tengo que ponerle para terminar estos. Y no una Biblia, leyendo la Biblia para que el Señor me edifique, para que el Señor me ayude. No podemos estar viviendo un cristianismo desabrido, automático, sin ganas, manos caídas. Dios nos manda que nosotros, hermanos, de verdad, le sirvamos con gozo. Y si el Señor nos manda a servirle con gozo, Dios es sabio en lo que nos está pidiendo. Si usted no lo hace, usted se está creyendo más sabio que el Señor. Eso es algo que el hermano Mariano nos ha dicho. El hermano Mariano nos recordaba, de hecho, el jueves. Si Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que hacer algo, lo mejor es obedecerle. Porque Dios es sabio y lo que nos está pidiendo es lo correcto. Es bueno. Si usted no le obedece, porque usted se está creyendo más sabio que Dios. ¿Es usted más sabio que Dios? Yo le digo los látigos de la disciplina instructiva. Son látigos los que se tiran de aquí de la iglesia, pero no es para lastimarlo. Es para que usted lo agarre, lo guarde en su corazón y diga, sí, Señor, yo estoy fallando en esto. Hoy yo le decía a varios hermanos ahora, solo faltaba que el hermano Mariano se levantara y me fuera a hablar directamente a mí. ¿Y qué tengo que hacer? Endurecerme. Esos látigos instructivos es para que usted diga, sí, Señor. Cuando usted siente que esa predicación está dándole muy fuerte, no es para que usted diga, ya están. No, es para que usted diga, eso es para mí. Yo necesito comenzar a hacer cambios en mi vida para su gloria, Señor. No para verme genial ante los hermanos. Quiero resumir esta parte de quiénes quiénes son de esa ciudadanía celestial. Son aquellos que se humillan ante el Señor y con confianza vienen a Él en arrepentimiento y fe genuina, confiando y creyendo que su vida perfecta, la vida perfecta del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz por sus y mis pecados y su resurrección gloriosa en la cruz son las únicas que dan perdón y vida eterna. Para vivir para su gloria, usted no se va a quedar salvo y se va a quedar haciendo lo que usted quiere. Una cosa, servir con gozo. Me encantaba como decía un hermano que, por ejemplo, cuando Dios dice algo en el cielo, los ángeles le obedecen, ¿verdad? Que es su gel. Y él decía, diciéndole a los niños, él decía, cuando Dios da una orden en el cielo, los ángeles no hacen como, ¿qué está pidiendo Dios a mí que haga? No, es como esos dos soldados de David. Lo que Dios está diciendo aquí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dios es sabio, Dios quiere mi bien. Esos que reconocen que Jesucristo es su Salvador y viven para su gloria, haciendo todo lo que Él les manda en su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, de los tales es el reino de Dios. Así que aquí tenemos nosotros para examinarnos un poco. Vuelvo y repito, ¿vieron el orden?
Eso es como el orden de la salvación. El hombre recibe con fe y obedece. No obedece y es salvo. Recibe por pura fe y comienza, agradecido por la obra que el Señor ha hecho en su vida, a hacer todo para la gloria del Señor. Hasta aquí, hermanos, termino con esto y tengo unas aplicaciones. Voy con la primera. Hermanos, yo vi importante aquí hacer una diferencia entre ser como niños espirituales, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que confían en el Señor a ciegas, ¿verdad? E infantiles espirituales. Como un niño bebecito va creciendo y lo normal es que vaya creciendo, ¿verdad? Y que sabemos que tiene salud porque está creciendo. De hecho, si vemos que pasa algo con un bebecito, tengo que llevarlo rápido. Doctor, mire, no está creciendo. Nuestra vida espiritual así también tiene que ir creciendo. No estamos en un juego, como decía el hermano ahora. Aquí en la iglesia, hermano, nosotros no venimos a jugar al cristianito, ¿verdad? Decía el hermano Eduardo también. Esto no es un juego. Y si usted está jugando, mejor pare ya, ¿verdad? Un día sí, un día no. Un día leo, un día no. Un día oro, un día no. Un día vengo, un día no. Y se hace un juego. Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo debe aumentar. ¿Sabe para qué? Para vivir cada día más acorde a lo que nuestro Rey, si somos nosotros de esos ciudadanos de su reino, comencemos a hacer lo que Él nos dice y manda. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta usted que usted está creciendo en el conocimiento de Dios? Usted va a comenzar a amar al Señor. Y usted entonces va a comenzar a amar aquello que está relacionado con el Señor. Y va a aumentar. Usted va a comenzar a amar a los hermanos más. Usted va a comenzar a amar su día santo. Hermanos, de verdad, va a comenzar a amar el domingo. Decía el hermano hoy en la mañana, usted lo va a desear. Yo puedo decir que yo antes no lo sentía como un deleite. Ahora llega a ser un deleite, una necesidad poder estar aquí. Usted va, hermano, a tener una vida de oración rica. Yo le decía ahora a un hermano, depender del Señor es rico, es bonito. Usted tiene un momento para escaparse en un momento de turbación y se va al Señor. Sí, no le va a quitar ese momento de turbación al momento, pero usted sabe que allí está Él cuidando de usted. Usted va a ir viendo ese crecimiento espiritual, la comunión con los hermanos, compromiso con las almas perdidas, predicar el evangelio a los perdidos. Ya tenemos los cuatro tipos de pecadores, ¿verdad? Los rechazamos, los odiamos. Si me hablan, les hablo o voy por ellos. Ahí usted va a ver si realmente usted está creciendo. Compromiso con esas almas perdidas, compromiso con todas estas cosas que tienen que ver con el Señor. El infantil, el que está jugando, no considera nada de esto. Realmente piensa que todo esto es un juego, que lo hagan otros. Es viejo y sigue siendo un niño espiritual. Sigue con necesidad de que le sigan dando leche espiritual. No ha llegado a carne. Y no se le ve en sus vidas que haya fruto como nosotros hoy escuchamos. No se ve un cambio en la vida. Nada. Al contrario, más bien hasta podemos decir que es un retroceso. Y decía el hermano, cuidado, y más bien ahí no hay nada de fruto. El hermano Alexander, el sábado, estuvimos en Liberia. Cuando hablo con el hermano Alexander siempre, ¡pum! Hermano, qué grande que está Abby, ¿verdad? La hija del hermano Alex. Yo tenía mucho tiempo de no ver a la niña porque ya la última vez que la vimos quedó chiquitita, para los que conocieron al hermano Alex y a su hija. Qué grande que está Abby, hermano, es toda una muchacha. Y entonces el hermano Alexander aprovechó eso y me dice, cuando Olger fue a los Estados Unidos a pintar casas, providencialmente un día pasó por la iglesia Nordbergen. Y dice que él fue al culto de oración y comenzó a estar yendo a la iglesia de Nordbergen. Cuando Olger regresó, ¿verdad? Hubo un antes y un después. Estamos hablando de que a Abby la vi chiquitita y luego me sorprendió verla grande.
Y él me decía que cuando Olger vino, él podía decir, hay un antes y un después en Olger. O sea, hermano, palpable ese antes y ese después. Se puede decir de ustedes, hermanos, que realmente puede decir alguien, wow, qué fruto hay en ese hermano. Yo lo dejé de ver de un momentito, o cómo está creciendo, o realmente usted dice, no, en ese hermano realmente a leguas, como dicen, yo miro que hay un retroceso. ¿Cómo se decía el hermano? Apático. O uno fogoso que quiere servir al Señor, que ama a su iglesia, que no deja de pensar en la iglesia todos los días, quiero estar allá, cómo sirvo, cómo ayudo. Yo a veces a veces me dan ganas de dejar botado el trabajo y dedicarme a la iglesia. Pero no se puede, eso no es así. Es que uno pasa pensando, uno ama a la iglesia. Uno se goza de ver personas que están llegando. Se goza, decía el hermano hoy usted, de ver esas personas que están llegando. Hermanos, hasta en eso. Usted simplemente es, ¿y? Allí hay algo para examinarse. Papás aquí presentes, no le sean un estorbo a sus niños. Tráigalos a la iglesia. El peor castigo que usted le puede dar a un niño es no traerlo a la iglesia. Mejor tráigalo. Tráigalo. Si se duerme, no importa. Tráigalo. Tráigalo. Usted, hermano, nosotros aquí creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Todos creemos eso. Ok, hermanos, si el evangelio es poder de Dios para salvación, bueno, hábleles en su casa del evangelio. No pare de hacerlo. Predíqueles con su vida también. Predíqueles con su vida. Si mal no recuerdo, el hermano Sugel decía que una vez le preguntaron a una niña si le gustaba estar en iglesia. Y la niña le dijo que le encantaba estar en iglesia. Se sorprendieron y le dijeron, ¿por qué? Porque ahí mis papás no pelean. Predíquele con su vida a los niños. Que escuchen desde la mañana. Papitos, es momento de ir a la iglesia. ¡Qué alegría! Levántese. Eso nos lo ha recordado también el hermano Mariano. Con gozo. No con... Es que me duele la uña. Y no quedemos. Ayer el hermano Mariano nos pasó una frase que yo dije, wow, esa frase se la voy a decir a los hermanos. Dice, pero nunca seamos culpables como padres de olvidar la enseñanza religiosa de nuestros hijos, porque si lo hacemos, podemos ser culpables de la sangre de sus almas. A usted le van a demandar por su chiquito. Un escrito puritano decía que estaba haciendo como una hipótesis de una hija en el cielo. Y decía, vas al infierno. Sí, por culpa de ese padre que nunca me entrenó en la palabra de Dios. Y ponía la otra parte. Ven, mi siervo fiel, gracias papi, gracias mami, por siempre instruirme en la palabra de Dios. No descuiden los devocionales con sus niños en la casa. Miren lo que dice también un puritano erudito llamado Oliver Haywood. Decía, oh señores, no han pecado ustedes ya bastante, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia. Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción. Escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Oh, crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos, o tal vez piensan ustedes ser cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser participante adecuado de la cena del Señor. Y sigue diciendo más cosas fuertes que por eso ya no las puse. Y última aplicación, niñitos. Niñitos, hoy Dios ofrece su perdón, ofrece su gracia salvadora. Es un regalo que nosotros no lo podemos ver tan bonito como si se regalara un carro a control remoto o una muñeca. Pero créame que ese don de la salvación es supremamente precioso y quienes tienen que estar trabajando en ustedes son sus padres para que comiencen a ver cuán precioso es el regalo de la salvación.
Hoy el Señor Jesucristo extiende sus brazos para darles a ustedes la salvación, porque Él sabe, Dios ve todo. Dice el proverbio que incluso los niños es conocidos por sus actos. Dios conoce qué es lo que hacen ustedes, niños. Saben que ustedes han pecado. Saben, como nos dijo Arles la semana pasada, que nosotros tenemos 3 enemigos peligrosísimos y poderosos: Satanás, el mundo y nuestro malvado corazón. Pero niños, nosotros tenemos a Dios que es todopoderoso, y en su Hijo Jesucristo nosotros tenemos un refugio para protegernos. Niñitos, si ustedes escuchan esto de sus padres todos los días, otra vez se los voy a tener que repetir. Venga, niñito, a Jesús. No tiene que hacer nada para ganarse este regalo. Solo pídale a Dios que le salve y reciba con fe lo que el Señor está dispuesto a darle. Y usted adulto, un día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, dice el himno. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Si oye hoy su voz, y hoy hemos oído la voz del Señor, no endurezca el corazón. Desde la mañana escuchamos la voz del Señor. No haga caso omiso a lo que se dijo, porque un día, mañana, dentro de 5 minutos, 10, 20, 30, 1 hora, puede ser tarde. Usted no sabe nada, Dios lo sabe todo, y no sabemos qué puede pasar. Hebreos 3, del 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Padre amado, gracias porque nosotros hoy hemos sido bendecidos con su palabra. Desde la mañana, Padre bendito. De verdad que cuánta ayuda, cuánto, Señor, dependemos. Somos débiles, torpes. Muchas veces, Señor bendito, orgullosos, duros. Destruye esa piedra en nuestro corazón, Señor, humíllenos. Si tiene que humillarnos, Señor bendito, humíllenos, pero tráiganos a sus pies. Llévenos a su reino. Allá queremos estar, Señor, gloriosos de estar con usted para siempre. Háganos como niños, Señor, sencillos, que reciben con alegría, Señor, ese bendito don de la salvación. Oh Padre bendito, nada hay en nosotros, nada hay en mí, Señor. Nuestras manos, Señor bendito, están llenas de pecado. Límpianos, perdónenos. Sálvenos, Dios eterno. Salve a nuestros hijos, por favor. Ayúdenos, Padre bueno, a que de verdad creamos genuinamente de que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, y sigamos siendo fieles, constantes y perseverantes en predicarle a nuestros niñitos en la casa. Ese, Señor bendito, es el anhelo, el primer púlpito en el que nosotros tenemos que estar predicándole a nuestras familias. Gracias por su precioso Hijo Jesucristo, que hoy extiende ese brazo de salvación misericordioso. Y aquellos, Señor bendito, que no crean, aquellos que no atienden a estas palabras, que no crean que son eternos, un día, Señor, ya no va a haber más gracia. Salve hoy para su gloria, amado Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.